Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar con ustedes y tener ese tiempo junto de estudiar la palabra de Dios. Como ustedes ya saben, estamos en el libro de Hechos, viendo cómo fue la iglesia primitiva, cómo fue la expansión del evangelio en el mundo en aquel entonces. Vamos a estar estudiando en Hechos capítulo 6, versículo 8 hasta el capítulo 8, versículo 1. Entonces, si tienen tu Biblia abierta, sería bueno. También voy a usar la nueva versión internacional. Si tienen una versión así o puede usar tu celular, sería bueno. La iglesia primitiva estaba experimentando un crecimiento increíble. También había muchos simpatizantes, pero ellos no se acercaban a los cristianos. Ellos tenían miedo de los líderes religiosos. Vamos a entrar en la historia donde hubo un problema, y el problema fue con la gente griega que estaba formando parte de la iglesia, pero estaba siendo excluidos. Y la iglesia, los apóstoles, junto con el cuerpo entero, seleccionaron 7 personas para ese trabajo de servir las mesas. Y uno de los hombres que seleccionaron era Esteban. ¿Quién era Esteban? En el capítulo 6 dicen que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en versículo 8 dicen, lleno de la gracia y el poder de Dios, la sabiduría que le dio el Espíritu. Entonces, Esteban era un hombre muy importante y estaba así caminando con el Señor, siendo un ejemplo para los cristianos, sirviendo. También se nota en ese pasaje que era un predicador con mucha sabiduría, y la sabiduría que él tenía venía del Espíritu Santo. Vamos a leer empezando con versículo 8 hasta el fin del capítulo. Esteban, hombre lleno de la gracia y de poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamado de los libertos, donde habían judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni el espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron el pueblo y los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Entonces, ahí está la escena. Esteban estaba discutiendo con esos hombres, pero los hombres no pudieron. Uno es porque Esteban sabía mucho de la palabra. Él era un estudiante de la palabra de Dios y sabía muy bien lo que decía. ¿Cuáles son las cosas que dicen de Esteban que nosotros podemos aplicar en nuestra vida? Cuando dicen cosas acerca de
a Esteban, dicen, era un hombre de fe, un hombre de mucha gracia, tenía el poder de Dios y tenía la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se dice acerca de nosotros? ¿Somos así? ¿Qué es lo que podemos hacer para ser más como Esteban? Es interesante porque reflexionando en ese pasaje se nota que Esteban era un hombre igual como nosotros. Él tenía el mismo espíritu que lo que tenemos nosotros. Él es el Espíritu de Dios. Entonces podemos ser lo mismo. La gente puede decir lo mismo acerca de nosotros, pero ¿cómo? Yo creo que pasando tiempo diario en la palabra y también en la oración, pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos controle en nuestra vida diaria. Empezando en versículo 9, podemos ver que había oposición a Esteban. Pero siempre va a haber oposición, ¿verdad? Especialmente si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios y bajo control del Espíritu Santo. Hoy en día, más que nunca es cierto, va a haber oposición cuando nosotros estamos viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Sin duda, Esteban se vio envuelto en el debate con ese grupo de élite porque a diferencia de los apóstoles, Esteban hablaba griego con fluidez porque era ese tipo de persona, era su etnia, se puede decir así. Y está claro que sus oponentes tuvieron grandes dificultades para contradecir su elocuencia. Dicen en versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y estamos hablando conforme a la palabra, la gente no puede con nosotros en cuanto a la verdad. Capítulo 7 empieza con Esteban respondiendo a la oposición con una fuerte predicación. Él relató la historia del pueblo de Israel. Él conoció las Escrituras muy bien y nadie pudo resistirlo. Nadie se discutió con él acerca de su predicación de las Escrituras porque era cierto lo que relató. Él empezó desde Abraham y seguía hasta Salomón, relatando cada parte de la historia del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque él estudiaba las Escrituras y sabía lo que decía. Y interesantemente todos los jefes, los sacerdotes, los fariseos, saduceos, ninguno de ellos estaba en contra de lo que él decía porque él decía exactamente lo que decía las Escrituras. Nosotros también tenemos que conocer la palabra de Dios para poder defender la fe contra la oposición cuando viene. Pero llegó un punto cuando él llegó a la construcción del templo y estaba hablando de que Salomón construyó el templo como un lugar para Dios. Pero él, usando unos versículos de Isaías 66, versículo 1 y 2 que tenía por memoria, y decía, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Cuando citó Isaías 66, revelando que el templo era algo temporal, porque Dios no puede limitarse al templo, algo que Él hizo. Cuando ellos escucharon eso, no pudieron soportarlo. Luego, Esteban
fue directamente al grano del asunto. En versículo 51 de capítulo 7, diciendo: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten el Espíritu Santo. ¿Al cual de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. El asunto llegó al punto de que todos los profetas anunciaban la venida de Jesucristo y ellos fueron los mismos que lo crucificaron y no pudieron soportar eso. Esteban mencionó 4 cosas en su predicación después del relato del pueblo de Israel, 4 cosas que fue muy duro para ellos. Dijo él: la gente desobedeció la ley como siempre lo han hecho. 1. 2. Resistieron al Espíritu Santo. Número 3. Los mataron a los profetas. Y número 4. Crucificaron al Hijo de Dios. Como no pudieron recibir este mensaje, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Esteban estaba listo para morir y Dios le dio una visión de Jesús a la diestra del Padre en el cielo, justo antes de morir. Esteban también estaba listo para orar en el momento de morir, pidiendo perdón, posiblemente con la esperanza de que algunos se arrepintieran. Interesante. Él estaba orando por ellos mientras ellos lo estaban matando. Capítulo 8, versículo 1 nos relata que Saulo era parte de ellos. Es bastante probable que Saulo de Tarso, a quien nos referiremos un poco más adelante, perteneciera a esta sinagoga, puesto que eran un ciudadano romano y Tarso era la capital de Cilicia. Y también se menciona aquí, él aprobó. Lo interesante de esta oración de Esteban justo antes de morir es que Dios contestó esa oración en el caso de Saulo, que en capítulos por delante se convirtió en Pablo, el misionero. Recuerda, Esteban dijo: perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y Saulo escuchó esa oración de Esteban, pero en ese momento no estaba listo de arrepentirse. Pero Dios tenía planes. Este asesinato resultó en la persecución inmediata de todos los creyentes, por lo que fueron esparcidos. La Biblia nos dice que desde este momento en adelante todos los seguidores de Jesús se esparcieron, menos los apóstoles. Y es cuando se levantó una gran persecución contra seguidores de Cristo. A través de los siglos, muchos cristianos han regado la tierra con su sangre. Es común en muchas partes del mundo y México también ha experimentado lo mismo, especialmente en Oaxaca y Chiapas. Esteban era uno de los primeros mártires que la palabra de Dios menciona, pero había mártires desde los tiempos de Esteban hasta ahora. Siempre hay persecución y siempre hay gente que han dado su vida por ser seguidor de Cristo. Jesús ya les había dicho en Juan 16, eso no era una sorpresa para ellos. Dicen
Jesús en Juan 16, todo eso les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, igual como lo están haciendo aquí, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de ese modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije eso al principio porque yo estaba con ustedes. Y versículo 33, escúchalo bien. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Esteban estaba listo de dar su vida por lo que él sabía. Algo por lo que merece la pena morir es el Evangelio, una relación personal con Jesucristo. La eternidad vale más que un momento aquí. Yo quiero terminar con 3 preguntas difíciles. Y todos tenemos que enfrentar esas preguntas. Número 1. ¿Realmente has contado el costo de ser un seguidor de Jesús? ¿Has contado el costo? El costo puede ser muy elevado. Número 2. ¿Estás dispuesto a sufrir por ser un seguidor de Jesús? No estoy hablando un poquito de burla o cosas así. Yo estoy hablando de realmente sufrir por ser un seguidor de Cristo. Es que cuando es conveniente, muchos quieren ser seguidores de Cristo, pero ¿qué tal si tengamos que sufrir? ¿Ya estaremos listos? Y número 3, ¿has quedado callado en momentos cuando pudieras haber hablado de Cristo? Lamentablemente muchos de nosotros en momentos críticos, cuando teníamos la oportunidad de hablar de Cristo como Esteban, no teníamos el valor de realmente compartir la palabra de Dios con amor, pero con certeza, con valor, con valentía. Quiero repetir esas 3 preguntas para reflexionar y terminaremos. ¿Realmente has contado el costo de ser un seguidor de Jesús? Número 2. ¿Estás dispuesto a sufrir por ser un seguidor de Jesús? Y número 3. ¿Has quedado callado en momentos cuando pudieras haber hablado de Cristo? Que Dios nos dé el valor de ser como Esteban. Tenía su mismo carácter, lleno de gracia, lleno de poder y lleno de sabiduría que solamente viene del Espíritu Santo. Y también que tengamos el mismo valor de enfrentar cualquier situación y para seguir a Jesús y hablar de Él en cualquier situación que haya. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la palabra. Gracias por estos capítulos en Hechos de la iglesia primitiva. Gracias por el ejemplo de Esteban, su vida, que estaba dispuesto de morir por su fe. Señor, necesitamos valor, necesitamos ser valientes para enfrentar cualquier situación. Ayúdanos a tener el valor de hablar en el momento necesario de nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Señor, ayúdanos a ser como Esteban y ayúdanos a contar el costo y cuando se tenga que pagar el precio, que estemos listos bajo del poder y la gracia de tu Espíritu Santo que vive en nosotros.
Todo eso te pido en el nombre de Jesucristo, quien murió para pagar nuestros pecados. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.